Una vida sin conflictos. Capítulo 7. Hacerse amigo de uno mismo. ¿Está en paz consigo mismo? La mayoría de las personas están en guerra con ellas mismas. Puesto que pasamos con nosotros mismos más tiempo que con cualquier otra persona, este problema puede ser importante. Después de todo, no podemos alejarnos de nosotros mismos. Para empeorar las cosas, si no nos llevamos bien con nosotros mismos, probablemente tampoco podamos hacerlo con los demás. Si no lo pasamos bien con nosotros mismos, no lo pasamos bien con nadie. Esto fue verdad para mí. Sufrí al no aceptarme a mí misma por muchos años, pero no me daba cuenta. Ni tampoco entendía que mi autorrechazo y el odio hacia mí misma eran la causa por la cual no me llevaba bien con la mayoría de las personas, y por lo que éstas no se llevaban bien conmigo. Mis relaciones tenían muchos conflictos porque yo estaba en conflicto conmigo misma. No le agradaba a la gente porque yo no me agradaba a mí misma. La manera en que nos vemos a nosotros mismos es la manera en que los demás nos verán. Vemos que este principio se ilustra en Números 13, cuando los 2 espías que Moisés envió a investigar la tierra prometida regresaron de su expedición exploratoria. 10 de los espías dieron un informe muy negativo. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Números 13, 33, Dios habla hoy, énfasis añadido por la autora. Puesto que los 10 espías se veían a sí mismos como langostas, sus enemigos también los veían así. Cosechamos lo que sembramos. Ve a Gálatas 6, 7. ¿Cómo podemos esperar que los demás nos acepten si nos rechazamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos esperar hacer las paces con los demás si no hemos hecho las paces con nosotros mismos? Porque las personas se rechazan a sí mismas. Sería muy fácil aceptarnos si no tuviéramos defectos. Pero tenemos defectos. La principal razón por la que las personas se rechazan es a causa de sus debilidades y errores. No pueden separar su ser de su hacer, y consecuentemente acarrean vergüenza y reproche del pasado. Se enfocan tanto en sus faltas que no pueden ver sus puntos fuertes. Recientemente, después de asistir a uno de nuestros seminarios, una mujer me dijo: tengo tantos conflictos en mi vida que no hay un área o relación que no esté llena de problemas o controlada por ellos. Continuó diciendo que todo lo que hacía era motivado por y realizado con conflictos. Estaba continuamente decepcionada de sí misma, juzgándose y criticándose. Sentía desprecio por todas sus faltas y debilidades, y nunca había podido considerar sus puntos fuertes. Como se rechazaba a sí misma, también rechazaba todas las capacidades que Dios le había dado. Se sentía muy mal con respecto a quién era y estaba continuamente luchando por ser mejor. Decía que había oído a la gente hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nunca había entendido qué significaba hasta que me escuchó enseñar sobre los conflictos. Cuando aprendió que Dios no tiene en cuenta sus debilidades y defectos, experimentó la paz por primera vez en su vida. ¿Cómo podemos esperar hacer las paces con los demás si no hemos hecho las paces con nosotros mismos? ¿Comprende? Todos tenemos algunos puntos fuertes y algunas debilidades. El apóstol Pablo testificó: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 9. Pablo luchaba con sus debilidades, pero aprendió que la fortaleza y la gracia de Cristo eran suficientes. Si queremos aprender a aceptarnos a nosotros mismos, es esencial que también lo hagamos. Es necesario que sepamos quiénes somos, veamos nuestras debilidades como Jesús las ve, sepamos dónde apoyarnos, y tengamos cuidado de no juzgar los demás, y también de sus juicios hacia nosotros. Por sobre todo, es necesario que vivamos en la verdad de nuestra justificación. Saber quién es usted. La palabra de Dios nos asegura que tenemos un tremendo valor, debido a quienes somos, los amados hijos de Dios. Lo que hago no siempre es perfecto. Pero sigo sabiendo quién soy, una hija de Dios a quien Él ama mucho. Mi importancia y valor provienen del hecho que Jesús murió por mí, no de que yo haga todo a la perfección. Ve a Romanos 3, 22, 23, 4, 5. Usted tiene un tremendo valor e importancia. Usted es especial para Dios, y Él tiene un buen plan para su vida. Ve a Jeremías 29, 11. Usted ha sido comprado con la sangre de Cristo. Ve a Hechos 20, 28.
La Biblia hace referencia a la sangre preciosa de Cristo, indicando que Cristo en verdad pagó un alto precio para rescatarnos a usted y a mí. Primera de Pedro 1:19. Crea que usted es un hijo amado de Dios. La verdad traerá sanidad a su alma y libertad a su vida. Otro paso para ser amigo de sí mismo es aprender a ver sus debilidades como Jesús las ve. Ver sus debilidades como Jesús las ve. La palabra de Dios contiene muchos ejemplos de personas débiles por medio de los cuales Dios eligió realizar grandes cosas para su gloria, incluyendo a los discípulos. Ellos eran hombres comunes que tenían debilidades, así como usted y yo. El Evangelio da a entender con claridad que Pedro era un pescador tosco y voluble que manifestaba impaciencia, enojo e ira. En un momento crucial, tuvo tanto miedo de ser descubierto como discípulo de Jesús que sucumbió a un acto de cobardía. Hasta negó conocer a Jesús. Andrés puede haber parecido blando y demasiado bondadoso para ser algo más que un seguidor. Evitó el rol de líder, estando dispuesto a desempeñar un papel secundario a los de su hermano Simón Pedro, y sus tempestuosos y competitivos amigos Jacobo y Juan. A Jacobo y a Juan se los recuerda por poco más allá del hecho de que su madre buscaba para ellos posiciones de igualdad junto a Jesús cuando él estableciera su reino. ¿Podría ser que fueran un poquito demasiado ambiciosos? Tomás era un hombre que temía poner su confianza en su líder. Todo tenía que ser probado antes de que él pudiera aceptarlo. Y luego estaba Mateo. Los líderes religiosos del día estaban indignados de que Jesús siquiera considerara alternar con este vulgar recaudador de impuestos. Imagine su horror cuando Jesús cenó con Mateo en su hogar y lo invitó a convertirse en uno de sus seguidores e íntimo asociado. Probablemente el único hombre a quien los líderes religiosos hubieran considerado digno de cierta admiración habría sido Judas. A la vista del mundo, Judas tenía capacidad para los negocios y cualidades personales que podrían augurar éxito. Pero sus dotes naturales llegaron a ser sus más grandes debilidades y acarrearon destrucción a su vida. Encuentro interesante que Jesús haya rechazado a los que el mundo recomendaba. Y de aquellos a quienes el mundo rechazaba, Jesús, en esencia, dijo: dámelos a mí. No importa cuántas faltas tengan. Si confían en mí, puedo hacer cosas grandes y poderosas a través de ellos. Jesús oró toda la noche antes de elegir a los 12 hombres que se convirtieron en sus compañeros más allegados por 3 años. Tenían múltiples debilidades, y lo sabía cuando los invitó a relacionarse con él. Sin embargo, con la excepción de Judas Iscariote, ellos continuaron el ministerio de una manera dinámica después de su muerte, resurrección y ascensión. Primera de Corintios 1, 25, 29 revela el corazón de Dios hacia quienes tienen debilidades, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¡Wow! Estas escrituras pueden darnos tanta esperanza para el futuro. Nos dicen que Dios hasta puede usarme a mí. Y Dios puede usarlo a usted. Somos iguales en Cristo, y así lo es cada creyente. Suponga que un creyente tiene una medida de 10% de debilidad y 90% de fortaleza, y otro, 40% de debilidad y 60% de fortaleza. La mayoría de las personas diría que el segundo creyente es más débil que el primero, y por lo tanto, menos aconsejable para que se le asigne una tarea. Pero Dios no ve ni juzga como nosotros. Estos dos individuos son iguales para Cristo, simplemente porque Él está dispuesto a suplir la medida que falta de fortaleza para cada uno de ellos. Así, en Cristo, ambos están operando en el mismo nivel o capacidad. Esta es una maravillosa verdad bíblica, y nos libera para hacer todo lo que podemos ser, sin temor al rechazo y sin tener miedo de nuestras debilidades inherentes. Si capta esta verdad, nunca necesitará volver a estar en conflicto consigo mismo. Como dije, estuve en guerra con Joyce por muchos años. No me agradaba a mí misma, y trataba continuamente de cambiarme. Cuanto más luchaba, más me frustraba, hasta el glorioso día en que descubrí que Jesús me aceptaba tal como yo era. Él y solo Él, podría llevarme hasta donde era necesario. Ningún monto de lucha o esfuerzo propio podría cambiar mis defectos.
Ya está hecho y no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6, RV 60. Así que no se catalogue como inservible solo porque tiene algunas debilidades. Dios nos da a todos la oportunidad de ser uno de sus éxitos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ve a 2 Corintios 12, 9. Nuestra debilidad le da oportunidad de mostrar su poder y su gloria. En vez de agotarse tratando de deshacerse de su propia debilidad, désela a Jesús. Quite sus ojos de lo que cree que está mal en usted y mírelo a Él. Saque fuerza de su poder infinito. Permita que su poder lo llene y le quite las debilidades. No tiene que organizarse. Solo tiene que saber hacia dónde volverse. Saber hacia dónde recurrir. Durante años, traté de luchar con mis debilidades y cambiarme, y nunca tuve mucho progreso. En mi estado natural, tendía a ser áspera en mi relación con la gente, lo que no es un buen rasgo para un ministro. Sin embargo, creí que Dios me había llamado a ministrar de su parte, y como me llamó, me llenó con el deseo de hacerlo. Así que, trataba de ser amable. Me decidía, resolvía y ejercitaba todo el dominio propio del que era capaz. Aunque mejoré, seguían existiendo esos horribles momentos en que la verdadera yo emergía. Estoy segura de que en esos momentos la gente me miraba y decía, de ningún modo. Dios no puede estar llamándola a hacer algo importante para él. Así que no se catalogue como inservible solo porque tiene algunas debilidades. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Quería creerle a Dios y creer lo que mi corazón me estaba diciendo, pero escuchaba las voces de la gente y dejaba que sus opiniones me afectaran. También escuchaba al diablo, que me daba un inventario actualizado diario de todos mis defectos e incapacidades. Me recordaba cuando a menudo había tratado de cambiar y había fracasado. Luego, después de pasar años preguntándome, ¿cómo podrá Dios usarme alguna vez? ¿Cómo puede confiar en mí? ¿Qué pasa si ofendo a alguien? Dios por fin me mostró que mi constante victoria dependía de mi constante permanecer y apoyo en Él. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15, 5. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15, 4. Conocer estas verdades me obliga a apoyarme en él continuamente. Mi necesidad me conduce a buscar su rostro. No puedo darle gloria a menos que me apoye en él. Dios no necesita apoyarse en mí, yo necesito apoyarme en él. Romanos 7, 24, 25 dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por la gracia de Dios, finalmente llegué a creer que Él me eligió a propósito. No fui empujada al Señor como el último recurso después de que Él tratara de conseguir a otros 200. Él me eligió a mí. Deliberadamente, elige a quienes el mundo llamaría débil y necio, y lo hace para confundir a los sabios. Ve a 1 Corintios 1, 27. Además de saber quién es y ver sus debilidades como Jesús las ve, si desea hacer amistad consigo mismo, usted debe tener cuidado de juzgarse o creer el juicio de los demás hacia usted. ¿Está luchando consigo mismo debido a los juicios y opiniones de otras personas al respecto? Lea el comentario de Pablo con respecto a la crítica de otros. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. 1 Corintios 4, 3. Algunas personas estaban juzgando la fidelidad de Pablo. Él no trató de defenderse, ni se enojó. Simplemente dijo, no me importa lo que piensen. Ni siquiera yo me juzgo. Muchas veces en el pasado, he abierto este pasaje y me he empapado de él, confiando en el poder de la palabra de Dios para liberarme de mi autoenjuiciamiento y crítica. No tenemos que juzgarnos los unos a los otros ni a nosotros mismos. Pablo escribió, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Romanos 14, 4. Estamos en pie porque Jesús nos sostiene. Cuando los niños empiezan a caminar, sus padres siempre están cerca, tomando las manos de sus hijos y ayudándoles a mantener el equilibrio para que no se caigan ni se lastimen. Estamos en pie porque nuestro Padre nos apoya y nos confirma. Somos afirmados por su poder, no por nosotros mismos.
Somos justos, no porque nunca cometamos un error, sino porque Jesús nunca cometió uno. Si un vecino viene a mi puerta quejándose de la manera en que uno de mis hijos usa el cabello, le diría, cortésmente, espero que se ocupe de sus asuntos. Mi hijo no es asunto de mi vecino. Esta es la misma actitud protectora que nuestro Padre Celestial tiene para con sus hijos. Nuestras fallas y las fallas de otros son asunto de Dios. Solamente de Dios. Vivir en la verdad de su justificación. ¿Por qué es tan importante resolver los conflictos con nosotros mismos? Porque hasta que lo hagamos no podremos experimentar relaciones libres de problemas. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ve Romanos 14, 17. Este principio del reino contiene una progresión. Si deseamos gozo, debemos tener paz, y para tener paz, debemos tener justicia, una realidad activa de justicia, no solo una confesión de ella. Dios le dijo a Abraham que él lo había hecho padre de muchas naciones mucho antes de que Abraham tuviera un hijo que fuera su heredero. Dios habló de eso como si ya existiera, y ha hecho lo mismo en cuanto a nuestra justicia. Podemos decir que somos justicia de Dios en Cristo porque la palabra dice que somos justos. Ve a 2 Corintios 5, 21. Cuanto más declaremos esta verdad, más crecerá en nosotros la realidad de ella. A fin de movernos hacia la verdadera paz, nuestra justicia debe estar establecida como una verdad en nuestra alma. Debemos saber que sabemos que sabemos. Nuestra justicia debe estar tan establecida en nuestros corazones que el acusador de nuestros hermanos Apocalipsis 12, 10, no pueda robarla de nosotros con sus mentiras. Debemos estar tan firmes en nuestra justicia por medio de la sangre de Cristo, que ni siquiera nos derrote el mirar nuestros defectos. Con respecto a Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4, 19, RV 60. Usted y yo no tenemos que vivir más con rechazo y odio hacia nosotros mismos. Somos justos, no porque nunca cometamos un error, sino porque Jesús nunca cometió uno. Él es el perfecto, y por nuestra fe en Él, también podemos contarnos como justos. Dios lo hace. De modo que deje de luchar consigo mismo y muevas hacia esa bendita paz que conduce a las relaciones libres de problemas. Capítulo 7. Resumen y reflexión. 1 Corintios 1, 25, 29 revela lo que hay en el corazón de Dios hacia quienes tienen debilidades, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. 1. ¿Está en paz consigo mismo? ¿Se acepta a sí mismo? ¿Qué aspectos de su persona le ha costado aceptar? 2. ¿Está de acuerdo en que las cosas que nos desagradan de los demás suelen ser las que nos desagradan de nosotros mismos? Explique su respuesta. 3. Escriba una descripción de quién es usted, basándose en las verdades que se encuentran en Romanos 3, 22, 23 y Romanos 4, 5, Jeremías 29, 11, Hechos 20, 28 y Primera de Pedro 1, 19. 4. ¿Le ha costado creer que Dios puede usarlo debido a su pasado, sus debilidades o a lo que otras personas han dicho de usted? Explique su respuesta. 5. ¿Cómo se aplican a su situación 1 Corintios 1, 25, 29, 2 Corintios 12, 9 y 1 Corintios 4, 3? ¿De qué manera estas escrituras pueden brindarle esperanza? 6. Podemos decir que somos justicia de Dios en Cristo porque la palabra dice que somos justos. Ve a 2 Corintios 5, 21. ¿Qué puede hacer usted para implantar esta verdad en su alma? ¿Cómo puede comenzar a vivir en esta verdad? Amado Señor, elijo aceptarme a mí mismo tal como soy. Te doy gracias por hacerme la persona que soy, con todas mis imperfecciones y defectos. Sé mi fortaleza en mi debilidad, y dame la gracia que necesito para aceptarme a mí mismo así como tú me aceptas. Gracias por amarme con amor sobrenatural. Ayúdame a verme a mí mismo y mi vida con tus ojos.
Amén. Si te gustó el audiolibro puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando el link de la descripción. Si te gustó el canal dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro en la descripción encontrarás un link para descargarlo.